Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos de nuevo a este devocional en casa. Bueno, me presento. Mi nombre es Edison Garcés Monsalve. Hago parte de la Iglesia del Redil Estadio y bueno, participo en algunos ministerios como los cursos prematrimoniales, este devocional en casa y también estoy apoyando a Redil Junior. Bueno, hoy quiero compartirles el texto que nos corresponde, que está en Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Pero antes de que lo leamos, yo quiero que entremos en un tiempo de oración para que el Señor nos ministre, nos guíe y con el poder de su Espíritu Santo podamos reflexionar sobre la palabra de Dios en esta mañana. Así que hermanos, acompáñenme en oración. Padre Dios, en esta mañana te doy gracias porque nos tienes de nuevo acá, Señor, en este devocional en casa, donde muchos hermanos, no solamente del Redil, sino de muchos lugares, hemos sido bendecidos, Señor, por este devocional que hacemos día tras día en nuestra iglesia. Así, Señor, que guíanos con el poder de tu Espíritu Santo y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les decía que el texto está en Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Y quiero que abran sus Biblias y me acompañen en la lectura, porque es muy importante que ustedes también tengan su Biblia ahí y nos acompañen en la lectura. Dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicomoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en firme, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor: refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está
en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Bueno, hermanos y hermanas, como título de esta pequeña enseñanza y reflexión la he llamado la autoridad para el llamamiento. Y como es costumbre de nosotros, o como es la práctica que hacemos, vamos a desglosar aquella palabra casa y empezaremos con la C de confesión. Y ahí vamos a ver la necesidad de Cristo. Y para ver la necesidad de Cristo, quiero que pensemos un poco ¿por qué Zaqueo quiso subir al árbol? Entonces hay como unas pequeñas preguntas. ¿Por qué Zaqueo, sabiendo, había escuchado que Jesús iba a pasar por ahí, y es lo que la Escritura nos muestra, por qué él quería subir al árbol? Entonces me hago la primera pregunta. ¿Había oído hablar de Jesús y simplemente quería conocerlo? O dos, Zaqueo quería que Jesús lo viera y lo reconociera como ese gran jefe de aquellos recaudadores de impuestos, pues allá en el árbol decir: Jesús, aquí estoy yo, el que recaudo impuestos. O quizás el texto nos muestra que Zaqueo era muy ágil para subir al árbol. O cuarto, Zaqueo tenía una profunda necesidad de Dios, de conocer a Cristo. Y bueno, yo creo que todos nos quedaríamos con la cuarta, porque el texto nos muestra y podemos meditar que Zaqueo tenía una gran necesidad de Dios, de ese Salvador, ya que él estaba ansioso, estaba apurado de saber de que lo más seguro es que él ya había escuchado de que Jesús hacía milagros, de que él se declaraba como rey, de que él se declaraba como Dios mismo. Sabíamos que muchas multitudes lo seguían a él, y esto de más que ya lo había escuchado y lo inquietaba bastante. Pero miren, siendo Zaqueo un recaudador de impuestos y siendo jefe al mismo tiempo, la Escritura no lo muestra, pero podemos pensar: ¿será que eso lo llenaba a él? ¿Será que él era completo con esa tarea que hacía? Rico, porque era una persona rica, o sea que tenía todo lo que normalmente puede tener una persona que, digamos, que tiene una situación económica bien, comodidades, sus gastos que pudiera tener, y bueno, etcétera, etcétera. Pero realmente él no se sentía lleno o no se sentía completo, porque había escuchado hablar de este Salvador, y este Salvador pasaba por ahí. Y él se sube realmente a este árbol a conocer a ese Salvador llamado Jesucristo. O sea que podemos ver que Zaqueo tenía una necesidad de conocer a Cristo, a ese Salvador, a ese que hacía milagros y a ese que nos ha dado la salvación. Por esta razón Zaqueo sube al árbol. Obvio, en la Escritura nos muestra que él era de baja estatura y que la multitud no lo dejaba ver quién era. Entonces busca un recurso para subirse pues a este árbol. Entonces vemos una necesidad de Zaqueo. En estos primeros versículos del 1 al 4 vemos la necesidad de Zaqueo. Ahora vamos a aplicarlo para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Creo que nosotros, aunque nos declaramos salvos por la gracia del Señor, y quizás otras personas que nos están viendo en este momento y quizás tengan la duda, o quizás apenas están escuchando de Dios o de Cristo mismo, todos tenemos una necesidad de Cristo. Y es allí donde la palabra nos recuerda que nosotros debemos ir a buscar a Cristo, que nada de este mundo nos va a llenar, absolutamente nada, ni las riquezas, ni la vanidad, ni, como dice la palabra, ni de no solo del pan vivir al hombre. O sea, nada de eso nos va a llenar. Solamente en Cristo va a cubrir aquella necesidad que nosotros como seres humanos tenemos. O sea, tenemos una necesidad de buscar de Cristo.
Y yo sé, hermanos, que sacamos el tiempo en oración, en devocional, pero la palabra de Dios nos está invitando a que sintamos más necesidad de Él cada día, o sea, que estemos ansiosos por buscar de Él, de su palabra y meditar. Así que los invito para que en esta primera corta reflexión oremos y le pidamos al Señor que nos produzca como esa necesidad de Él, porque realmente en nuestras fuerzas no vamos a ser capaces. Así que, buen Dios, hoy oramos delante de ti, Señor. Qué bueno tener esa ansiedad, Señor, ese ánimo de sentir una necesidad profunda de ti, Señor, tanto los que son llamados como los que apenas te están conociendo, Señor. Que nosotros quizás corramos, Señor, a subirnos a ese árbol, a mirarte, a meditar, Señor, quién eres tú, qué haces tú, Señor, y qué tienes para nuestras vidas. Así que coloca, Señor, esa pasión y esa hambre de ti, Señor, para buscarte, Señor, desesperadamente, cada día y en cualquier momento, Señor. No importa si estamos, Señor, en tristeza, pero no importa, Señor, si estamos en gozo, o sea, en la situación que estemos, buscarte y anhelarte, Señor. Así que muchas gracias por esta primera parte, Dios. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Vamos a seguir con nuestra segunda parte de nuestro devocional en casa. Y la segunda palabra vemos que es la A. Entonces en la A meditamos sobre la adoración. Y vamos a mirar qué nos muestra este texto sobre la adoración. Y vemos algo en el versículo 5 de este capítulo 19. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo: date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Miren, Jesús se detiene por un instante, alza su mirada y llama a Zaqueo. Y es bien importante porque Zaqueo no se queda en el árbol como Jesús, no, aquí estoy cómodo y acá te puedo ver. Zaqueo no rehúsa nada, no se impone, sino que simplemente él desciende y escucha las palabras que le dice Jesús. O sea, él inmediatamente obedece. Porque creen que Zaqueo obedece. ¿Será que nosotros somos tan obedientes a la palabra del Señor? ¿O será más bien que la autoridad del Cristo mismo es una autoridad que nadie se puede resistir a ella? Yo pienso que es la autoridad de Cristo. Y en este tiempo de adoración yo quiero que adoremos a nuestro Señor Jesucristo por su autoridad. Y su autoridad para ese llamamiento que le hace a Zaqueo, para ese llamamiento que nos hizo a nosotros y para ese llamamiento que está haciendo a muchas personas, a miles de personas en este instante. Miren, la autoridad de Dios, de Cristo mismo, era tan poderosa que él, por ejemplo, por allá con
con la sanación del ciego Bartimeo, Él da una orden y este hombre recupera la vista. Con los endemoniados de la región de los Gadarenos, Él da una orden, inmediatamente salen los demonios de estos cerdos. Con la hija de Jairo, Él da una orden, inmediatamente esta niña resucita de nuevo. Con Pablo mismo, le da una instrucción y Pablo inmediatamente obedece. O sea, Jesús con sus palabras son de autoridad y se cumplen, no hay cómo rehusarse a eso. Entonces, Zaqueo no tenía cómo rehusarse a las palabras de Jesús mismo. Ahora, yo quiero invitarlos para que en esta mañana recordemos aquel tiempo que Jesús nos llamó, qué estábamos haciendo, en qué lugar estábamos nosotros. Y pensemos un poco, ese día que Jesús me llamó, que Dios mismo me llamó, yo no me pude resistir a ese llamado eficaz de Cristo mismo. Y con esto nos lleve a adorar, a glorificar y a exaltar a nuestro Señor, porque realmente debemos adorarlo, porque no fue en nuestras fuerzas, fue la autoridad y el poder de Cristo mismo que nos llamó y nosotros no nos pudimos resistir. Y bueno, y aquellos que por primera vez, como decía al inicio, apenas están escuchando este video o están conociendo de Cristo mismo, que anhelen y le pidan al Señor ese llamamiento. Y yo sé que ninguno de los que hagan esto se van a poder resistir si Cristo mismo hace llamamiento a la salvación. Así que en esta segunda parte los invito pues para que adoremos a nuestro Dios con nuestra oración. Padre Santo, te damos gracias en este tiempo por haber enviado a tu Hijo Jesús a la tierra. Porque Jesús mismo nos mostró el poder y la autoridad que tú tienes para todas las cosas. Así para hacer milagros, para hacer cosas, Señor, sobrenaturales, pero también para nuestra salvación. Tú nos has llamado, Señor, y nadie, cuando tú llamas a alguien, nadie se puede resistir, porque son palabras de autoridad, Señor. Y por eso te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te adoramos, Señor, porque tú eres realmente, Señor, soberano, poderoso y lo mejor de todo, tienes autoridad sobre toda tu creación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son las salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor. Seguimos pues en este tiempo. Vamos a ir a nuestra tercera súplica de la S, donde vamos a meditar también qué sigue pasando en este texto. Sabemos que es una reflexión corta, donde compartimos oración, pero donde es de bastante crecimiento para cada uno de nosotros. Entonces, quiero que veamos el versículo 9 de este texto. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Miren, Zaqueo también tuvo la dicha de disfrutar de este medio de la gracia. ¿La gracia qué? De la salvación. O sea, Zaqueo también tuvo la oportunidad de este inmenso regalo que tenemos por medio de Cristo Jesús, solo por medio de Cristo Jesús. Este regalo inmerecido llamado gracia, que es
la salvación. Zaqueo, como digo, tuvo la oportunidad también de disfrutar de esto. Y creo que finalmente muchos de nosotros también disfrutamos de este medio, pero debemos estar orando, suplicando a nuestro Dios para que nosotros nos mantengamos firmes, pero también sé que cada uno de nosotros en nuestro entorno estamos orando por alguien para que el Señor lo toque y tenga misericordia de él y lo llame a la salvación. O sea que no nos podemos quedar nosotros simplemente con lo que ya Él nos dio. Tenemos que seguir avanzando en el Evangelio y debemos orar. Y esta es la súplica que quiero que hagamos en esta mañana. Que todos me acompañen, todos los que están viendo el devocional en cualquier momento. Que yo sé que hay unos lo ven muy juiciosos en la mañana, otros quizás por trabajo lo vemos en la tarde, en la noche o días después. Pero que en el momento en que tú saques, me acompañes orando y suplicando a nuestro Dios. Empecemos a traer a nuestra mente vecinos, hermanos, primos, quizás a nuestros padres, para que el Señor les conceda la salvación, que por medio de la gracia en Cristo Jesús les conceda esa salvación. Entonces hoy debemos suplicarle a nuestro Señor para que también tenga misericordia de ellos como la tuvo con nosotros. Y adicional, para que también oremos por las necesidades de una vez de la iglesia. Sabemos que hay hermanos con dificultad económica, sabemos que hay hermanos y hermanas enfermos o que están pendientes de una cirugía. Entonces qué bueno sacar ese tiempo de oración y suplicarle a Dios para que nos ayude a cada uno de nosotros, a nuestra iglesia y a las personas que tenemos en nuestro entorno. Así que los invito pues para que oremos en este tiempo. Padre Dios, en esta tercera parte, Señor, de este devocional en casa, Zaqueo tuvo la oportunidad, Señor, de vivir la salvación, Señor. Frente a frente contigo, Dios, con tus mismas palabras. Señor, nosotros también lo hemos vivido, Señor. También hemos recordado, Señor, cuándo fue ese tiempo. Pero, Señor, hoy queremos orar por aquellos por los que nosotros vemos y no sabemos, Señor, si realmente son salvos o no, pero que queremos, Señor, que lleguen a tus pies. Así que oramos por primos, hermanos, padres, Señor, quizás personas que se congregan hoy en la iglesia y no han sido salvos, Señor. Oramos por cada uno de ellos, Señor, para que tú le concedas, Señor, este medio de gracia, Señor, para que tú derrames misericordia de ellos, Padre Dios, y puedan llegar al arrepentimiento de sus pecados, Señor, porque esto es lo que produce, Señor, la salvación, arrepentimiento del pecado. Así, buen Dios, que oramos por cada uno de su casa, desde su lugar de trabajo, estarán meditando ahí o pasando por su mente las personas que tú quieres, Señor, que llames. Señor, y nuestra oración no es para cambiar tus planes, nuestra oración es para que derrames misericordia, Señor, sobre aquellos, así como lo hiciste con nosotros. Y adicional, oramos, Señor, por los enfermos de la iglesia, por los que están sin empleo, por los que están pendientes de una cirugía y por aquellas necesidades que tiene nuestra iglesia, el redil, Señor. Así que, buen Dios, confiamos en ti, Señor, y en lo que tú harás conforme a tu voluntad y tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo siempre son. La salvación
hermanos. Y para terminar, vamos con la última letra, que es la A. Y en esta parte es una acción de gracias. Entonces, en esta acción de gracias, quiero que también meditemos en la palabra en la cual leímos, y quiero que vayan al versículo 8 y lo leamos. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Miren, Zaqueo ya había escuchado estas palabras, ya había escuchado cómo lo había llamado Jesús. Dios ya había hecho en él lo que tenía que hacer. ¿Por qué ya lo había hecho? Porque inmediatamente en Zaqueo hay un arrepentimiento y un fruto de dar algo. Entonces, ¿cuál es el arrepentimiento de Zaqueo? Señor, si en algo le debo a alguien, yo se lo voy a pagar. Yo voy a restaurar aquello que dañé. Pero no solamente lo voy a restaurar, sino que le daré más, 4 veces más de lo que quizás esta persona yo le hice daño. Entonces inmediatamente en Zaqueo hubo una transformación, y realmente cuando nosotros somos salvos y somos llamados pues a caminar en la voluntad de Dios, en nosotros siempre empiezan a haber frutos. Primero, fruto de arrepentimiento de nuestro pecado y nuestra condición humana, pero también aquellos frutos que empiezan a mostrar que soy un seguidor de Cristo, así como lo hizo Zaqueo. O sea, a Zaqueo ya no le importaba lo que eran las riquezas o acumular, como al inicio, que era un hombre recaudador de impuestos y era un hombre jefe que administraba. No, a Zaqueo ya no le importaba eso. Él dijo: la mitad de mis bienes los voy a regalar, y quizás le voy a dar 4 veces más a aquel que le he hecho daño. Él ya quería restaurar lo que había hecho tiempo atrás, días atrás o quizás años atrás. Y esa es la invitación para cada uno de nosotros también en este devocional. Miren, yo no sé si usted lo llamó el Señor hace un día, hace semanas, hace meses o hace años, pero sé que en nosotros hay veces quedan cosas que nos sigue dando en la mente, nos sigue dando vueltas después de ese llamamiento, como pedirle perdón a alguien, como poder hablar con alguien algo que quiero como confesar. No sé, hay algo que normalmente queda en nosotros después de ese llamamiento, y es importante que lo hagamos. Yo los invito, hermanos, así haya pasado mucho tiempo, no importa, es un tiempo para que meditemos y lo hagamos, porque eso muestra frutos de lo que Cristo mismo está haciendo en mí, y eso nos va a permitir seguir avanzando en el Evangelio, porque también es una forma de evangelizar. Cuando yo de pronto necesito pedirle perdón a alguien que ha pasado mucho tiempo, y quizás muchas veces pasa hasta con nuestros mismos familiares, es algo con lo que cargo mucho tiempo, pero si ahora voy y pido perdón, voy a mostrar frutos de lo que Cristo ha hecho por mí, y es una forma de evangelizar. Si también Zaqueo no solamente va a restaurar lo que había dañado, sino que va a dar más, yo creo que nosotros también podemos dar más frutos en la iglesia, sirviendo en la iglesia, sirviendo en el trabajo, sirviendo a los vecinos. Hay veces es muy difícil, yo sé, hay personas, digamos, que son difíciles, como nosotros somos difíciles también para otras personas, pero el llamado a nosotros es mostrar frutos de arrepentimiento, y no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar cómodos si el Señor me salvó, sino seguir. Por eso decía al inicio, necesitamos orar por esa necesidad. Jesús tiene esa autoridad para transformar nuestras vidas, y en esta parte yo creo que en esa acción de gracias debemos orar para que el Señor coloque un corazón dócil, una mente renovada, y podamos acercarnos a seguir dando esos frutos que el Señor quiere que demos día tras día. Así que en esta oración final, cada uno de nosotros va a pensar o le va a decir al Señor: Señor, tráeme aquello que quizás más o menos lo recuerdo o que no lo recuerdo, pero que debo hacerlo, porque realmente en gratitud por tu salvación yo debo seguir caminando hacia ti y mostrar ese fruto como cristiano y como creyente y seguidor de ti. Así que, buen Dios,
Yo te pido, Señor, que traigas a mi mente, que traigas a la mente de mis hermanos y hermanas y de toda la comunidad y aquellos que nos ven, aquellos frutos, Señor, que debemos hacer, aquellos frutos de arrepentimiento. Y eso no es para ganarnos la salvación, porque eso ya está, Señor, en ti, en tu autoridad, en tu voluntad, Señor, sino para mostrar, Señor, que tú has transformado nuestra vida y que somos diferentes. Así que recuérdanos, Señor, quizás tenemos que ponernos en paso con alguien, quizás necesitamos hablar con alguien, quizás hemos sentido que debemos ayudar a alguien y simplemente lo dejamos ahí. Yo quiero ayudar a esta persona económicamente, o quizás ni siquiera económicamente. Yo he sentido que esta persona la puedo ayudar a llevar al médico, a hacerle una diligencia, no sé, servirle desde lo que yo puedo hacer, pero simplemente lo dejamos ahí por temor, porque no quiero que de pronto un rechazo o alguna cosa. Señor, son frutos que debemos dar como creyentes. Así que ayúdanos, Señor, a recordarlo, lo que debemos hacer, pero también ayúdanos, Señor, a ser fuertes y valientes para tomar decisiones. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Bueno, hermanos, y hasta acá nuestro devocional en casa. Espero sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Les deseo muchas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Saludos. Amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.